Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y tengo el gusto de conversar el día de hoy con la doctora Mónica González Contró, que es nuestra abogada general aquí en la universidad, y con el maestro Roberto Heschel Cardiel, que es el director ejecutivo de Cultura Cívica y Capacitación Electoral, perdón. Tengo muy claro la cultura cívica, pero la capacitación no la tenía clara. Para platicar sobre un tema muy importante, porque tiene que ver con la vida política de nuestro país, con lo que es importante realmente de la democracia, que haya participación ciudadana, que los ciudadanos sepan lo importante que es participar, y no solamente el día de la elección, sino en los diferentes momentos de su vida cotidiana, de su comunidad, ¿no? En los ejercicios que hay sobre el presupuesto participativo, en muchos otros fenómenos que ocurren cada vez más en la vida democrática de los países, y en lo que es muy importante, la cultura de los niños, la cultura cívica, el conocimiento, el respeto de los otros, los derechos humanos, en fin, toda una serie de asuntos clave para el funcionamiento de la democracia. Y vamos a platicar de la última consulta que hicieron en 2018 el Instituto Nacional Electoral, en el cual también la doctora González Contró participó, que es precisamente sobre esta cultura a los niños. Es una consulta que se hace desde 1997, que según estaba viendo los datos, tuvo una gran participación de casi 3 millones, sobre todo en la segunda, la de 2000, 3 millones, casi 900,000, y después cayó. Y ahora tuvieron una participación extraordinaria, 5,600,000, que es realmente una espléndida participación. Además de la estrategia, fue una estrategia en la que trataron de poner casillas en muchas partes, incluso en lugares como hospitales, hicieron cuestionarios para las lenguas indígenas, para 4 lenguas indígenas. En fin, fue un esfuerzo enorme por conocer y por aprender la visión que tienen los niños, en este caso de un tema central, por supuesto que clave, incluso para nuestro país, que son las relaciones de género. En un país donde los feminicidios, muy cerca aquí, nuestros vecinos del Estado de México, ¿no? O también en el norte, están a la orden del día. La relación y la violencia que hay muchas veces entre las relaciones de pareja entre los jóvenes, en fin, son una serie de temas que es muy importante que abordemos para una sociedad realmente democrática, para una sociedad que solamente la democracia se puede fundar en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a la otra persona, en el respeto a las mujeres, en el derecho que cada quien tiene a verdaderamente realizar su propio proyecto, que ese es el viejo ideal liberal kantiano, ¿no? de la democracia. Entonces, pues vamos a platicar de esto, y le voy a pedir primero al maestro Roberto Heschel que nos cuente un poco primero de la encuesta para ya entrar en las cosas concretas que también estuvo aquí Mónica. Con mucho gusto. Sí. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues primeramente es un ejercicio, es la 8ª consulta efectivamente que se realiza, es un ejercicio de participación ciudadana que busca justamente recuperar la voz de las niñas, niños y jóvenes, y que pretende hacerlo con 2 ejes temáticos en esta ocasión, que fue justamente identificar percepciones de género y derechos humanos, digamos, en un aspecto más amplio. Y bueno, la verdad es que la participación efectivamente fue muy amplia, pero hay algunos, digamos, detalles que me gustaría también resaltar. Por ejemplo, tradicionalmente desde las consultas de 1997, el segmento de los jóvenes, de las y los jóvenes, es el que menos participaba en estas consultas. En esta ocasión tuvimos 1,770,476 jóvenes que participaron, contra 1.5 millones de niñas, niños de 6 a 9 y 2,110,000 aproximadamente de 10 a 13 años. Es decir, fue el segundo grupo etario más importante que participó. Esto es un fenómeno importante, no lo teníamos, la participación de los jóvenes nos costaba más que vinieran a participar en estos ejercicios, y hoy tuvimos una participación bastante fuerte, ¿no? Otro elemento importante es que, como ya lo resaltabas, doctor, esta consulta se llevó a cabo en una fecha distinta a la jornada electoral. Se llevó a cabo durante el mes de noviembre en jornadas de 9 días de participación, con casillas itinerantes. Más de 21,000 casillas se instalaron y operaron gracias al voluntariado. Sí, eso es otro dato, 21,000 y tantas personas. Así es. No son 21,000 casillas, 21,088 casillas
¿Y cuántas atendidas. personas? Más de 20,000, ¿no? Mucha más, porque mínimo 2 personas por casilla tendríamos. Ok, como 40,000. Más de 40,000. ¿Y son voluntariados? Totalmente voluntarios, personas voluntarias que nos acompañaron. Sin ellas, si ellos no hubiera sido posible detonar esta consulta. Es un ejercicio en ese sentido también muy importante, donde la sociedad tomó como suya, digamos, la agenda de los niños y niñas durante estos 9 días para amplificar esas voces que querían participar. Es un ejercicio sostenido a lo largo de 8 versiones ya, y que además es de los pocos que tienen esta magnitud a nivel nacional. No solamente, la doctora González Contró lo ha dicho muy bien, no solamente es un ejercicio de educación cívica, sino es un ejercicio de participación, y tiene una connotación muy importante ahí. Eso significa que no solamente, digamos, es enseñar a las niñas y niños a involucrarse con la toma de decisiones en el espacio público, sino además que sus decisiones deben ser consideradas a la hora de formular políticas públicas, ¿no? Entonces, 5.6 millones, efectivamente teníamos un promedio de 3.1, la participación es histórica en este Muy sentido, bien. ¿no? Bueno, Mónica, tú eres experta en los derechos de los niños, participaste en esta encuesta. Platícanos un poco primero sobre los niños. ¿Cómo ves tú hoy el problema de la niñez y sobre todo la cultura cívica de los niños, ¿no? ¿Y qué viste tú en la encuesta? Mira, a mí me encantaría, sí, me parece muy importante, digamos, hablar un poco del contexto y referir también esto que ya se decía, la importancia que es un ejercicio que no se ha dejado de realizar. Y creo que esto es muy relevante porque de repente cuando pensamos en la agenda de infancia que es marginada, pues siempre hay la tentación de decir, pues bueno, ¿para qué hacemos esta consulta, no? Y es un ejercicio en el que México es pionero y además ejemplo a nivel internacional, porque el derecho a la participación política de niñas, niños y adolescentes es uno de los más difíciles de garantizar en el mundo. Tenemos un problema precisamente de la comprensión de la ciudadanía a nivel mundial, porque tiene que ver con la estructuración misma de la participación política y la exclusión de los no ciudadanos en el sentido legal, y entonces es muy valioso que México no haya dejado en una sola ocasión, de manera concurrente con las elecciones federales, de hacer un ejercicio de participación infantil y juvenil. Entonces, digamos, esto es importante resaltarlo. En segundo lugar, también, como bien decía Roberto, ha tenido una evolución muy interesante, porque empezó en su diseño, si uno analiza los objetivos de los primeros ejercicios, era más bien un ejercicio de educación cívica, ¿no? Que los niños vayan y pues se eduquen, que sepan, ¿no?, lo que es participar, ¿no? En fin. Y ha ido evolucionando a entenderse mucho más como un ejercicio de participación política. Yo tengo una autocrítica y lo he aprendido pues un poco en las investigaciones interdisciplinarias con la visión de la ciudadanía del derecho. De repente tenemos muy motivado por la Constitución y por una visión muy legalista esta idea de que la ciudadanía es a partir de los 18 años. Y eso es falso desde la perspectiva de otras disciplinas. La ciudadanía debe entenderse de una manera mucho más amplia como la participación política en una comunidad. Y eso es algo que estos ejercicios, las consultas, permiten hacer a niñas y a niños, pero yo me iría más allá. Pueden servirnos a las personas adultas para entender que el ejercicio de la ciudadanía es mucho más que ir a votar el día de las elecciones, que significa dar nuestra opinión, exigir que esta opinión se respete, pertenecer a una comunidad y sentirnos miembros de una comunidad, ¿no? Entonces, para mí esto me parece muy relevante. Y en esta ocasión, precisamente, pues lo que se buscó en esta consulta es explorar cómo se va construyendo desde la infancia y desde los mensajes que mandamos a niñas y niños en la calle, en la escuela, en las familias, la diferencia y la profunda desigualdad entre los géneros, ¿no? Esta que es muy obvio, pues en los espacios de participación política formal, ¿no? Nuestros representantes políticos, bueno, pues es evidente, México nunca ha tenido una presidenta, la paridad en el Congreso se ha conseguido solamente mediante acciones afirmativas y leyes que lo obligan. Entonces, todas estas percepciones que tienen que ver con ciertas construcciones de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer, se van dando desde la infancia. Esto, digamos, pues ya lo sabíamos, ¿no? Hay muchos estudios, pero esta consulta nos muestra claramente cómo se van mandando estos mensajes y cómo a partir de ahí se van reproduciendo los estereotipos de género que finalmente reflejan o se traducen en una gran desigualdad.
Bueno, ¿y qué encontramos aquí? ¿Qué vemos? ¿Qué cosas les llamaron más la atención? Bueno, hay muchos aspectos. La consulta tiene una cantidad de variables muy amplia, de tal suerte que podemos hablar de percepciones de género, de confianza, de seguridad, de violencias, que es muy importante. Yo te daré algunos datos, por ejemplo, de percepciones de género. Ahí hay efectivamente percepción estereotipada, digamos, de género, a excepción de las tareas del hogar, en donde ahí empezamos a ver ya una diferencia, me parece ahí clara la incidencia del espacio formativo, del espacio educativo formal, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el 88% de las y los jóvenes de 14 y 17 años consideran que la dirección en el trabajo ya corresponde a los dos géneros, digamos, ¿no? Además, entiendo que va aumentando, ¿no? Va aumentando, sí, efectivamente. Lo que vi en la encuesta, los niños, digamos los que más pequeños son más, hacen más diferencias. Y mientras va avanzando, que es un dato interesante, ¿es parte del proceso de formación o de experiencia de los jóvenes o es o hay un cambio generacional, un retroceso generacional, ¿no? Pues ahí fíjate que lo interesante es eso, que es un crecimiento, pero además sostenida la tendencia conforme a la edad de 10 a 13, porque tenemos el grupo etario por año, digámoslo así, ¿no? Y sin embargo contrasta cuando el 73% opina lo mismo respecto al liderazgo en el hogar, 73% frente a 88%. Es decir, sí hay ahí un tema, una brecha importante que corregir en este mismo grupo etario, pero los más pequeños todavía es una percepción muy distinta, ¿no? La madre de la casa y el padre. Así es. Ahora, claro, y ahí también, perdón, también. Si me permites decir, sí. se refleja un poco este tema de la doble jornada, porque en el hogar se reconoce que ambos deben ser líderes, ¿no? Exacto. Mientras que en el tema del trabajo y en los espacios más públicos sigue habiendo pues cierta preferencia, digamos, o cierta hacia los varones. Pero también tú haces una pregunta muy interesante, que es ¿a qué se debe esto? También es que en los más pequeños tiene que ver con las etapas del desarrollo infantil, claro. Y entonces estos estereotipos de género se construyen también en la primera infancia, ¿no? En los primeros años. Con el padre y con la madre, sin llegar a ser muy freudianos, pero claro, todo este proceso de construcción. Por supuesto, y tiende a ser mucho más estereotipados los roles de género, porque precisamente ahí se va construyendo la identidad. El asunto aquí, y lo que nos lleva a la reflexión, nos debe mover a la reflexión, es qué tipo de mensajes estamos mandando como sociedad para que los niños y las niñas de esas edades, particularmente los más chicos, tengan esas respuestas, porque eso no es natural, no tiene que ver nada con instintivo, ni eso es algo que los niños y las niñas observan de su entorno y lo ven. Los roles de padre y madre. Exactamente. Ya después van aprendiendo, pues que no necesariamente, ¿no? Hay uno que llama mucho la atención, que es el jugar con muñecas o muñecos de acción, ¿no? En el primer grupo etario, pues claramente dicen que las niñas son las que juegan con muñecas y los niños con los muñecos de acción, ¿no? Y esto va disminuyendo conforme avanza el tiempo. Pero esto tiene que ver no con que los niños espontáneamente, las mujeres tengan una inclinación hacia las muñecas, sino porque hay una serie de mensajes que les llegan, digo, desde los medios de comunicación hasta los regalos que hacemos claro. A las niñas y a los niños cuando son chiquitos y que les hacen llegar a creer, digamos, y a tener esa percepción. Tenemos que hacer un corte y regresamos, que está muy interesante. Bueno, volvemos. Estábamos viendo, bueno, primero el dato que es muy interesante de la percepción, cómo tienen los niños y los tres grupos etarios, como dividieron ustedes, ¿no? Y cómo va cambiando la percepción con respecto a la relación niños y niñas, ¿no? Y que creo que es muy interesante porque la primera parte tiene mucho que ver con la formación del niño, sus psicológicas, sus identidades, los roles de los padres. Y después tiene que ser con educación, que es lo que estamos platicando, ¿no? Claro. O con un aprendizaje, digamos. Pero fíjate, no es solamente tiene que ver con los roles de los padres, porque hay estudios aquí en otros países que puede haber una familia con roles muy paritarios,
pero los niños ven en los medios de comunicación el anuncio de la lavadora, el anuncio del coche, todos estos estereotipos que vienen de fuera, incluso de la familia, y que están reproducidos por todos lados y que ellos también los asumen. Pero lo que es muy importante, por ejemplo, aquí un dato, ¿no? Se les preguntó a los niños aquí de 10 a 13 años, ¿no? Para ti, ¿quiénes pueden jugar con muñecas? Las niñas, ¿no? 54%, y los niños, 2.7%. Jugar con muñecos de acción, los niños 48% contra las niñas 12.2%. O sea, estamos hablando de un estereotipo pues muy marcado, que tiene que ver también con esto que decíamos antes de la pausa. ¿Qué les regalamos? ¿Qué muñecos les damos para jugar? ¿No? ¿Cuáles son los mensajes que transmitimos a las niñas y los niños? ¿No? Digo, muchas veces pasa algo tan cotidiano como cuando nace un bebé, ¿no? Y que tenemos que hacer un regalo, pues ¿qué es, niña o niño? ¿no? Sí, claro. Entonces, azul o rosa. Azul o rosa. Ahora, fíjate que este dato del cambio, la diferencia entre los grupos etarios de los más chicos, de las más chicas, con respecto a los jóvenes, es también importante cuando se habla de la participación política. Cuando se les dice ¿a quién elegirían para el cargo de presidente de la República? ¿Un hombre o una mujer? 60% de las niñas y niños dice que ambos, cualquiera de los dos. Sí, eso estuvo muy bien. Y 77% de los jóvenes dice que a cualquiera de los dos. O sea, otra vez hay una diferencia de 17 puntos respecto a los más pequeños respecto a los jóvenes, ¿no? Pero incluso un 60%, digamos, habría que ver, no sé cómo viene, si hay mediciones anteriores, pero yo sí creo que es un país machista, es un país que tiene, que hay mucha misoginia. Entonces encontrar esos porcentajes, incluso de 60%, a mí sí me llamaron la atención, ¿no? Claro, y yo creo que, o sea, digamos, este es un primer inicio, pero creo que hay mucho que analizar en la encuesta, porque este dato es muy interesante, efectivamente, que creo que tiene que ver, yo aventuro esta hipótesis, con una mucho mayor visibilidad de las mujeres en la arena política, ¿no? Porque en este mismo grupo etario, ¿no? Se le preguntó, por ejemplo, en quiénes son más aceptadas las siguientes conductas. Tener relaciones sexuales. Solamente mujeres, 1.9. Solamente hombres, 33.9, ¿no? Y hombres y mujeres por igual, 44. Pero entonces tienes una disparidad impresionante. Hay un grupo importante de jóvenes que aceptan que los hombres sí pueden ejercer libremente su sexualidad, mientras que las mujeres no. O otra también muy interesante que contrasta y que además es como muy coherente con lo que se sabe, ¿no? Y los estudios que hay. ¿En quién crees que es más aceptada la conducta de mostrar afecto, como abrazar a un amigo, darle un beso a su pareja? Aquí, pues, el 18.2 contestó que solamente las mujeres, 7.7 que solamente los hombres, que eso, pues, es una carga también social, la poca muestra de afecto en público. Igual 62%, que puedes decir, bueno, pues 62 es un número importante, pero de todos modos es muy poco. Esto, ¿no?, que se está preguntando es una necesidad humana, que todo mundo tiene la necesidad, ¿no?, de mostrar afecto, de tener relaciones significativas. Entonces, seguimos siendo un país machista, pero hay algunos rasgos que a mí me parece que nos muestran que esto se puede mover y la buena noticia pues es que podemos cambiar y que la educación efectivamente genera nuevas percepciones. Y por ejemplo, hay algo en la encuesta que ustedes aplican que tenga que ver, hay una idea que además a mí, la que tengo más grabada es la de una latina en Estados Unidos cuando ganó Trump, pero esta idea de que los hombres, y ahorita me vino a la mente, ahorita que estabas platicando de las percepciones, ¿no?, de que los hombres pueden tener sexo, ¿no?, en un 30 y tantos % piensan que pueden tener, ¿no?, y las niñas solamente uno, ¿no?, etcétera. Bueno, esta idea de que, bueno, los hombres son hasta cierto punto irresponsables, ¿no? Son cosas de hombres, esos que se van de parranda y regresan y cosas por el estilo, que yo creo que está metido mucho en la cultura, ¿no? Y yo no sé cómo lo ven los niños, ¿no? Y cómo lo perciben o lo reflejan. ¿Eso se refleja aquí? ¿O ha bajado eso en la práctica de la vida familiar? No, la verdad es que es la primera vez que tenemos esta medición, entonces no hay datos de contraste. Lo que tenemos nada más es la diferencia entre un grupo etario y otro. Pero nuestra aspiración es justamente que estos datos generen propuestas de política pública para poder incidir justamente en las condiciones con las que hoy no estamos satisfechos como sociedad, ¿no? Y aquí se reflejan cuestiones muy importantes también
de confianza, por ejemplo, que tiene que ver con la relación entre no solamente, digamos, hombres y mujeres, sino también con las demás instancias de la sociedad, con las instituciones, los partidos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, es una primera medición en temas de género, pero no en temas de violencia, por ejemplo. Ahí ya tenemos, si bien es cierto, no es específicamente comparable porque no hay una muestra determinada estadísticamente representativa para el estudio, lo cierto es que la gran cantidad de niñas y niños que participaron y jóvenes, que son de 5.6, quiere decir 1 de cada 5 en estas edades, según las estimaciones de CONAPO, participó en este ejercicio. Sí, ya nos da elementos importantes para hacer un análisis y construcción, digamos, de política pública con esos datos, ¿no? Pero, por ejemplo, entonces en la violencia sí hay algunos datos que vi que los niños perciben, ¿no? Te voy a poner uno. Sí. 14% dice en el último año haber recibido algún tipo de maltrato, en general. De 6 a 9, principalmente golpes. De 10 a 13, groserías. De 14 a 17, principalmente verbal y física, ¿no? Y ahí otra vez los grupos etarios vuelven a expresarse de manera diferenciada. El 11%, por ejemplo, de las niñas y niños de 10 a 13 manifestó haber sufrido algún tipo de violencia frente a 11.7 de 6 a 9, y en la de 22.3 de 6 a 9, 11.7 de 10 a 13 y 11% de 14 a 17. Es decir, la percepción de violencia también va bajando conforme incrementa la edad, ¿no? Ese es un dato también relevante. Es un dato interesante, ¿no? Sí. Y es además también, repito, coherente y consistente con otros estudios que muestran que en México, por ejemplo, el maltrato infantil está muy normalizado y es mucho más susceptible la población más pequeña. No, porque bueno, cuando un adolescente ya tiene 14, 15 años, ¿no? Ya, bueno, está en otras condiciones frente precisamente al maltrato, particularmente dentro de la familia. Entonces estamos hablando de un problema que realmente pues también debe que es muy grave, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón, digamos, esos datos aparecen, ¿no?, en diferentes tipos de estadísticas sobre violencia, ¿no? De los datos de las procuradurías sobre ¿no?, maltrato infantil, incluso asesinatos, ¿no? O los amarran, hay de todo en eso, pero también la violencia intrafamiliar con la madre. También hay otro dato que a mí siempre me ha parecido espeluznante, de las mujeres que están sentenciadas por asesinato, algo así como, eso es un dato de Elena Azaola, no muy reciente, casi el 80% es por haber atentado contra la vida de un miembro de su familia. Eso es terrible, ¿no? Sí, y digamos, hay que entenderlo en un contexto mucho más amplio, pero incluso aquí hay una encuesta que hizo la UNAM hace ya algunos años, en el 2015, de una colección que se llama Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, y ahí se preguntó, ¿usted cree, bueno, cuándo se justifica golpear a un niño, ¿no? Y se ponían distintas opciones. Poco más de 20% decía nunca se le pega, que es una de las máximas básicas de respeto a los derechos humanos. No puedes golpear a nadie, no puedes. Y entonces había distintas razones que justificaban, pues cuando se porta mal, cuando es necesario para que obedezca. Había una incluso que era cuando el papá o la mamá está enojado. Entonces nos está hablando pues de que todavía tenemos mucho que caminar en relación con este tipo de violencia que se da al interior de la familia. Y no hablemos ya también al exterior, en los entornos, que también es muy preocupante. Esto sí tenemos datos de la encuesta de 2015, consulta de 2015, que es terrible porque nos muestra realmente una fractura del tejido social muy grave. Las niñas y los niños y los adolescentes particularmente, porque se va haciendo más grave, no confían en su vecino o en su vecina. Sí, claro. Y entonces, si nosotros tenemos una sociedad en la que pues no confío yo en el que vive junto a mí, ¿no?, en el que me topo y con el convivo diario, pues es una sociedad que no tiene viabilidad. Y no nos hemos dado cuenta realmente de que este es un peligro para la democracia, porque la democracia se funda en la confianza social. Sin duda. Es definitiva. No, bueno, yo creo que es casi una catástrofe lo que están, y eso lo sacan encuestas de cultura cívica, no solamente a nivel de los niños. El Informe País. El Informe País habla del 72% de los adultos que no confía en las otras personas, ¿no? Sí. Cuando le hablas de instituciones, pues ni se diga, todavía mucho más. Sí. Ahora, fíjate que la consulta también tuvo un enfoque importante de inclusión. Por ejemplo, a las y los jóvenes de 14 y 17 años les preguntamos
si eres hombre, mujer o no te identificas con ninguno de los dos. Cuando lo cruzamos este dato contra el tema de violencia, es terrible. Por ejemplo, violencia psicológica, las mujeres de 14 y 17 años dijeron el 45% haber sufrido violencia psicológica, frente al 30.2% de los hombres, pero frente al 50% de quienes no se identifican con ninguno de los dos. Cuando hablamos de violencia sexual, 10.5% de mujeres, 7.2% de hombres y 27.5% de personas que no se identifican con ninguno de los dos dentro del grupo que dijo haber sufrido violencia, ¿no? Entonces, sí es un dato relevante porque se dispara muchísimo. Eso nos habla de una sociedad también muy intolerante, ¿no? Lamentablemente se nos acabó el tiempo, porque la verdad es fascinante, me parece muy importante, como ya lo mencionamos, es fundamental cambiar nuestra cultura, generar, reconstruir un tejido social. Es cierto, y no solamente en este tipo de datos, los estudios antropológicos a nivel de comunidad revelan también comunidades destruidas, confrontadas, caciques confrontados, en fin. Estamos viviendo un momento difícil y creo que es muy importante promover la cultura cívica entre los niños y conocer realmente qué es lo que están viviendo, ¿no? Para una ciudadanía mucho más informada y participativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.